Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy arrancamos nuestro programa con un tema que, aunque muchas veces se evita, está muy presente en el día a día de muchas organizaciones: el miedo. El miedo se ha instalado como un elemento constante en la toma de decisiones, en la gestión de los equipos, en la innovación y también en la incertidumbre de los mercados. Hablaremos de cómo este factor invisible condiciona más de lo que parece y de qué forma impacta en el crecimiento de las empresas. Y a continuación pondremos el foco en la transición hacia la movilidad eléctrica, un cambio estructural que ya no es un futuro, sino un presente. Este nuevo escenario obliga a repensar modelos de negocio, infraestructuras, hábitos de consumo y formas de desplazarnos, tanto a nivel individual como colectivo. Después abriremos el espacio a una propuesta que apuesta por salir del guión tradicional, una iniciativa que propone experiencias con alma, pensadas para crear vínculos reales entre mujeres que buscan algo más que networking. Espacios donde lo auténtico cobra valor y donde la comunidad se convierte en el motor de una transformación más humana. Y cerraremos el programa con un tema imprescindible para cualquier proyecto: las estrategias para captar y fidelizar clientes. Profundizaremos en herramientas, enfoques y tendencias que ayuden a conectar de verdad con el público y a generar relaciones sostenibles a largo plazo. Así que arrancamos Capital Empresa. El miedo se ha instalado como un elemento constante en la realidad empresarial. No siempre se expresa en voz alta, pero está presente en decisiones que no se toman, en proyectos que se posponen y en líderes que prefieren mantenerse en su zona de confort. En un contexto económico incierto y competitivo, esta emoción puede convertirse en un freno silencioso que limita la innovación, el crecimiento y la capacidad de adaptación. Más allá de su dimensión individual, el miedo tiene efectos directos en la cultura organizativa, en el clima laboral y en la forma en la que las empresas se relacionan con el riesgo. Y de todo ello hablaremos hoy con Irene Blasco. Ella es la directora de comunicación y marketing de RSM. Irene, bienvenida. Hola, Monse, buenos días. Gracias. Irene, para empezar, ¿podrías contarme un poquito qué es RSM y cuál es su presencia tanto a nivel global como en España? En RSM nos dedicamos a los servicios profesionales, servicios de auditoría, legales, fiscales, de consultoría y de finanzas corporativas. A nivel internacional somos la sexta firma y tenemos presencia en más de 120 países, 900 oficinas, 65.000 empleados. Esto es a nivel global. En España tenemos 7 oficinas y, bueno, hace muy poquito acabamos de alcanzar los 520 empleados. ¿Cuál sería vuestro tipo de cliente? ¿A qué cliente os dirigís principalmente? Pues siempre hemos estado muy enfocados al middle market. Claro, este concepto al final pues abarca empresas de todo tipo, pymes, pero también empresas más grandes. ¿Y qué dirías que os diferencia de otras firmas de consultoría y auditoría que hay en el mercado? ¿Cuál es vuestro valor añadido? Pues yo diría que tenemos un tamaño muy bueno, ideal, para tener mucho foco puesto en las personas, o sea, tanto en cómo gestionamos la relación con el cliente como en el plan de carrera y de crecimiento que podemos ofrecer a las personas que trabajan con nosotros. Hablaba en el inicio de la entrevista, hablaba del miedo, ¿no? Ese elemento silencioso que a veces se instala en las empresas. ¿Qué os llevó a vosotros a poner foco en el miedo como eje central para realizar el estudio que habéis realizado? Pues mira, precisamente eso, el hecho de nosotros al final nos dedicamos a hacer auditorías, abogados, fiscalistas, consultores, gente que asesora en grandes operaciones financieras. Entonces nos dimos cuenta de que siempre estaba presente ese intangible, ¿no? O sea, ese parecía como, ¿no?, el elefante en la habitación del que nadie hablaba, que no salen los contratos ni los balances, pero al final siempre estaba presente. Entonces, por ahí empezó nuestra curiosidad sobre esta emoción. Y además por el hecho de que por la naturaleza de nuestros servicios
somos un aliado para mitigar esos miedos, ¿no? O sea, al final nuestros clientes venían aquí no siempre con problemas o preocupaciones, pero a lo mejor con planes o con proyectos grandes, operaciones que querían abarcar, y entonces ahí también ellos necesitaban por nuestra parte el que estudiáramos la situación, el que les diéramos unas garantías y una tranquilidad, y entonces al final nuestra función era un poco quitarles esos miedos para embarcarse en esos proyectos. Entonces lo vimos también desde el principio muy vinculado a los servicios que prestamos a nuestros clientes. ¿Y qué papel crees que juega el miedo en el actual contexto económico y social, desde vuestra visión? Pues bueno, el miedo al final también un poco a raíz del estudio y de lo que hemos aprendido en esta segunda parte del estudio, que lo hemos hecho de forma más cualitativa, es que juega un papel muy importante porque puede ser un bloqueo y puede ser un stopper, pero también el miedo puede ser un impulsor y puede ser lo que te lleve a tomar decisiones que te saquen de tu zona de confort y que te lleven a evolucionar como persona y como organización. ¿Y cuáles dirías que son los miedos que más condicionan hoy a quienes dirigen empresas? Pues mira, ahí me voy un poco a los datos del estudio. ¿Sí? Existe mucho miedo a la incertidumbre económica, ese sería el miedo estrella que comparten la mayoría de los empresarios, y luego pues bueno, también hay un componente, el segundo tiene que ver con la tecnología, la llegada de la inteligencia artificial, y el tercero va más por las personas, ¿no? Por el ser capaces de retener el talento que necesitan para que crezcan sus empresas. ¿Y habéis detectado diferencias en el tipo de miedo o en el tipo de intensidad de ese miedo según el tamaño de la empresa o el sector? Pues Montse, el tema es que nosotros hicimos el estudio sobre los miedos de los españoles y luego una parte se centró en empresarios, pero lo tenemos en genérico, o sea, realmente, y a raíz un poco de todo el interés que se está despertando, nosotros siempre hemos tenido el proyecto de darle continuidad a este estudio y sin duda haremos algo más específico para entender dentro de los empresarios, pues por tamaño de empresa, hombres, mujeres, rango de edad, un poco cómo estos miedos operan de forma diferente, porque este es un tema que la verdad es que cuanto más vas descubriendo, más quieres descubrir y profundizar. Irene, ¿qué relación se podría o qué relación tiene, ¿no? el miedo con la falta de innovación en muchas compañías? Pues yo creo, en este caso, creo que el miedo bloquea, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es algo que te para. Entonces, al final, la innovación y el miedo también tiene una función protectora, ¿no? Nos protege de la incertidumbre, nos protege de lo que no conocemos. Entonces, claro, aquí lo vemos muy vinculado, porque al final entrar en la innovación es entrar en un terreno inexplorado y tu cerebro siempre de alguna manera te va a decir, oye, espera, cuidado. Entonces, aquí juega un papel importante. Lo que pasa es que el aprendizaje principal es que los miedos se gestionan al final. Hablando de esa gestión del miedo, ¿crees que la cultura empresarial contribuye a que el miedo se instale o al contrario, crees que ayuda más a gestionarlo? Totalmente. Yo creo que además socialmente incluso, o sea, yo me iría más allá de la empresa, el miedo siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Algo de lo que hemos renegado, que siempre estamos muy bien enseñados a, no sé, tiene miedo, tú tiras hacia adelante, no tienes dudas, o sea, un poco como siempre a rechazar o a bloquear un poco esa emoción. Y al final yo creo que es al contrario, ¿no? O sea, después del estudio que hemos hecho y de las personas con las que hemos hablado, cuando tú el miedo lo sacas a la palestra de alguna manera, le das visibilidad, lo entiendes, lo puedes gestionar. Entonces yo creo que las organizaciones, si realmente generan unos entornos abiertos y de escucha más de este tipo de emociones, sin duda yo creo que tendrá buena repercusión. Bueno, hablamos de empresas y de empresarios, pero al fin y al cabo las empresas no dejan de ser personas. Por lo tanto, tú me dices es un estudio muy generalizado, pero bueno, al fin y al cabo las empresas están formadas por personas y tienen los mismos miedos, entiendo, que el resto de personas que no son empresarios, ¿no? ¿Cómo puede alguien que lidera un equipo o una persona detectar, ¿no? que el miedo está empezando ese bloqueo en decisiones o en relaciones? ¿Cómo se detecta eso? Yo diría que precisamente generando ese espacio seguro y abierto, ¿no? Y en el que se pueda hablar y en el que se pueda dar visibilidad a esta parte más emocional. O sea, yo creo que siempre en el mundo empresarial
se ha renegado más del mundo de las emociones y al final es lo que tú comentabas, todos somos personas y todos nos regimos y por emociones, esa parte emocional es muy importante en la toma de decisiones. Entonces yo creo que el darle cabida a esa parte emocional puede beneficiar mucho el cómo funcionan los equipos y los proyectos. Además, ese miedo entiendo que a personas que lideran o dirigen empresas, a un empresario que ya de per se tiene una presión encima de liderazgo, de dirección y de responsabilidad, estos miedos entiendo que afectan igual de otra manera a la salud mental, ¿no? Como empresario, es decir, hay que vigilar mucho eso porque la salud mental, tanto de empresarios como de trabajadores, es muy importante. Sí, totalmente. Además, un factor común, porque nosotros teníamos los datos que conseguimos en el estudio, pero lo que hemos querido hacer en esta segunda parte, de la mano de una neurocientífica, de Ana Ibáñez, que ya se dedica a estudiar el cerebro, Sí. era precisamente ver cómo estos miedos influyen en la gestión de estos empresarios e influyen en su toma de decisiones. Y desde el punto de vista del cerebro, o sea, de cómo funciona tu cerebro ante amenazas, ante el miedo. Entonces, esto tiene una incidencia importante. Y ya también lo que nos comentaba, o sea, los tres empresarios con los que hicimos esta entrevista tenían en común el hecho de sentirse muy responsables de todas las personas con las que colaboraban, de sus trabajadores. O sea, a medida que crecían sus empresas, el sentimiento común es que crecía su responsabilidad, ¿no? Y entonces Ana Ibáñez lo que les decía es que al final eso es una especie de mochila que se lleva, que aunque tú a veces no seas consciente, condiciona tus decisiones y eso es un peso muy importante para la persona a nivel de estrés. Entonces, gestionarlo importantísimo. ¿Y qué consejos daríais para empezar a gestionar ese miedo dentro de una organización de forma saludable? Bueno, pues yo diría que el evitar esos bloqueos, ¿no? O sea, y para evitar esos bloqueos, como decíamos antes, o sea, creo que se tiene que admitir esta parte emocional y se tiene que abordar, o sea, en su justa medida y en la medida que corresponda, pero tiene que tener cabida y yo creo que es crear entornos seguros en los que las personas puedan manifestar. A veces son incertidumbres o son dudas y el que esto se interprete como algo bueno, o sea, al final dudar o sentir vértigo ante una toma de decisión significa que estás saliendo de tu zona de confort y que estás creciendo, estás pasando a un nivel en el que no estabas antes. Entonces yo creo que tiene que verse como algo positivo y eso puede ayudar mucho a que las personas lo manifiesten y por lo tanto lo gestionen mejor. Si diriges una empresa, ¿por dónde podrías empezar a aplicar lo que se plantea en el estudio? Es decir, de manera práctica. Sé que el camino es primero reconocer y luego empezar a trabajar, ¿no? Pero en una empresa, ¿de qué manera práctica se podría empezar a gestionar? Pues yo diría también por el estudio y la experiencia con estos empresarios que hemos tenido, acompañarte de personas que realmente te ayuden a tomar esas decisiones con mayor conocimiento, ¿no? O sea, creo que es importantísimo contar con un buen equipo, contar con gente que aporte alrededor y contar con buenos profesionales que te ayuden a llevar a cabo esas decisiones. Desde RSM, ¿tenéis herramientas o propuestas concretas para ayudar a las empresas a dar este paso? Bueno, para nosotros es que la propia naturaleza de nuestros servicios es esa. O sea, al final cuando tú buscas un profesional, pues ya sea a nivel legal, a nivel fiscal, a nivel de operaciones financieras o un consultor, ¿no? Para llevar a cabo innovaciones o introducir tecnologías en tu empresa, eso es lo que hacemos, ¿no? El intentar, además, entender su estrategia, a dónde quieren ir, qué quieren conseguir con todo esto y darles el mejor asesoramiento. Entonces, yo creo que tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Al final, el acompañarse de personas con criterio y que te puedan guiar es estupendo. ¿Recomendáis algún tipo de formación para quienes quieran aprender a liderar con menos miedo? Bueno, es que yo creo que esto ya trasciende un poco de nuestro sector. Ya me voy a ir más un poco a opinión personal. Yo creo que el tema de la autogestión emocional y el autoconocimiento es importantísimo y cada vez cobra más importancia tanto para nuestra vida personal como para la profesional.
Ujú. Hablábamos de cómo gestionar dentro de las empresas todos estos miedos que a veces surgen. ¿Qué papel juega ahí la comunicación interna a reducir el miedo dentro de un equipo? Bueno, pues yo creo que es fundamental porque al final la estrategia, tanto a nivel externo como a nivel interno, hay que transmitirla y hay que trasladarla a las personas que forman parte de la organización. Entonces creo que es fundamental las decisiones o los rumbos que se tomen a nivel directivo, el ser capaces de trasladarlo a todas las capas de la organización y que esas personas lo vivan, ¿no? Y que eso realmente cale y empiece a formar parte de la cultura de la empresa. ¿Crees que las empresas están en un momento de transformación a la hora de liderar? Hemos visto cómo se están cambiando de unos años hacia aquí modelos de negocio, formas de comunicar. ¿Crees que las empresas se encuentran ya en el camino, digamos, correcto a la hora de gestionar los equipos, de cambiar sus maneras de liderazgo? Sin duda, yo creo que estamos asistiendo a un cambio casi de paradigma en este sentido, ¿no? O sea, lo que comentábamos, cada vez las empresas tienen más claro que las personas son el centro de su organización. Al final, las personas son las que prestan el servicio al cliente y si tú cuidas a esas personas van a cuidar a tus clientes. Esto es importantísimo. Y creo que parte de cuidar a estas personas es el realmente crear espacios en los que las personas se sientan a gusto trabajando. O sea, nosotros este tema de sin miedo ahora está muy enfocado en el tema de clientes y de empresarios, pero también lo vimos como algo estratégico para la gestión de las personas, dentro de nuestras propias personas dentro de la organización, ¿no? También queríamos ser una empresa en la que las personas vinieran a trabajar sin miedo, pudieran respirar sin miedo, se sintieran seguras, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez, bueno, pues ahí creo que somos innovadores y hemos sido un poco pioneros a la hora de traernos las emociones a nuestro sector, porque esto es algo que dentro de servicios profesionales pues siempre se va mucho más pues a otro tipo de conceptos, pero yo sí que creo que esto cada vez va a calar más, porque también creo que a nivel social estamos evolucionando más en este sentido hacia ser plenamente conscientes de que la parte emocional juega un papel muy importante. Bueno, de hecho estamos viendo cómo ya de forma general y en las organizaciones o en las empresas ya se está hablando abiertamente del miedo, ¿no? Y de la gestión y de la salud mental dentro de las organizaciones. Y de salud mental. Exactamente, es decir, que ya se habla de otra manera, ¿no? Que hace unos años esto ni nos lo hubiésemos planteado, ¿no? Exacto, sí, se empieza a admitir el tema, o sea, se empieza a admitir que el tema es parte importante y afecta en el mundo empresarial. ¿Tenéis pensado seguir trabajando en esta línea con nuevos estudios o nuevos proyectos? Sí, sin duda. O sea, yo creo que además, por un lado, nosotros cuando empezamos esto lo hicimos con convencimiento de que esto conectaba mucho con el clima social que estamos viviendo ahora mismo y con los acontecimientos, ¿no? Sociales y mundiales. Creo que ahora mismo nos está tocando vivir muchísimas cosas, pues desde la pandemia, ¿no? Que parece que fue cuando empezó todo, hasta hace unas semanas hemos tenido un apagón a nivel nacional y parte del extranjero. Entonces yo creo que es fundamental que aprendamos a que esta incertidumbre y estas cosas van a pasar y es más importante que nunca el ser capaces de gestionarlo emocionalmente para luego seguir con nuestras vidas y con nuestras empresas. O sea, eso por un lado creemos que conecta completamente con el momento que estamos viviendo de incertidumbre económica, geopolítica. Y luego, por otro lado, claro, o sea, en las empresas pasa lo mismo, ¿no? O sea, estamos viviendo innovaciones sin parangón. Está llegando todo muchísimo tema tecnológico, la inteligencia artificial, van a cambiar las formas de trabajar. Entonces, yo creo que también esta capacidad de tener cintura y de gestionar estos cambios y de que el miedo no nos bloquee, sino, bueno, pues a lo mejor nos puede dar un poco de miedo una cosa, pero bueno, vamos a lanzarnos, a verla, aprenderla. Va a ser también muy importante. Entonces, sin duda, vamos a seguir avanzando en esta línea, porque además es que va de la mano de nuestros servicios. Además, es importante lo que comentabas, porque toda esta transformación digital y tecnológica que estamos viviendo también es como un poco un arma de doble filo, ¿no? Es decir, es seguramente una ayuda muy importante para muchas empresas, pero también es una presión
importante a la hora de transformar tu empresa, colocarla en ese punto alineada con la tecnología, es decir, que también le añade presión a ese empresario o ese líder que tiene que ejecutar todos esos cambios de manera, además, rápida, ágil y sin dejar de formarse. Exacto, pero bueno, es un reto, ¿no? O sea, yo creo que ese es un muy buen ejemplo es algo que puede dar miedo, porque a nuestro cerebro le da miedo lo desconocido y le da miedo lo que no ha hecho antes, nos agarramos mucho a, no, yo lo hago así, no lo quiero hacer de forma diferente. Entonces sí que es verdad que las circunstancias nos están obligando a, creo que todo el mundo tiene claro que los pasos hay que darlos. Y precisamente es muy importante el no quedarte bloqueado, porque entonces a nivel empresarial te quedarás atrás, ¿no? de tu competencia. Y aunque sea con un poquito de miedo, el dar el paso. Pero al final ahí creo que es clave rodearte de asesores y de personas que te ayuden a ir y a que tengas la tranquilidad de que vas en la buena dirección. Sí, porque, bueno, lo que comentas, ¿no? Que, a ver, el miedo es prácticamente inevitable, ¿no? Y hacer lo desconocido más. Pero es aquello de hacerlo a pesar del miedo, ¿no? Eso es, o sea, valiente, dicen, no es el que no tiene miedo, sino el que tiene y aún así lo hace. Antes de finalizar, Irene, me gustaría que recordases a nuestros oyentes cuáles son los principales servicios que podemos encontrar en vuestra consultoría, que antes no te lo he preguntado y quiero que nos cuentes un poco. Nos dedicamos somos una firma de servicios profesionales, tenemos servicios de auditoría y assurance, legales, fiscales, de consultoría y de finanzas corporativas para operaciones. Entiendo que cubrís todo el territorio e internacional también, porque nos comentabas la presencia global, ¿no?, que tenéis. Exacto, tenemos 7 oficinas en España y luego también esa es otra de nuestras fortalezas, que tenemos la capacidad de acompañamiento a nivel internacional. Antes de finalizar y centrándonos en RSM, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, pues sobre todo en los últimos años lo que hemos experimentado es un crecimiento importante. Ahora mismo pues ya somos más de 500 personas y pues bueno, seguir creciendo pero de forma ordenada en línea con nuestro plan estratégico, seguir profesionalizando la firma, seguir incorporando áreas de práctica clave que complementen nuestros servicios y bueno, pues creciendo también a nivel nacional en España. Irene, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con vosotros o hablar directamente también con vosotros para haceros alguna consulta, recuérdanos vuestra página web para que os encuentren rápidamente. Sí, nuestra página web es www.rsm.es y luego también pueden seguirnos en redes sociales, principalmente en LinkedIn. Ahí también publicamos mucho contenido. Somos RSM Spain. Para estar al día, tanto de cambios legislativos como de informaciones de interés y sobre la firma. Pues Irene, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de este estudio que habéis realizado sobre el miedo tan importante en la toma de decisiones de las empresas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo, adiós. Un saludo, hasta luego. La transición hacia la movilidad eléctrica es uno de los cambios más significativos en la evolución del transporte, con un impacto directo en la sostenibilidad y el futuro de las ciudades. La expansión de la infraestructura de recarga se ha convertido en un pilar fundamental para facilitar el uso de vehículos eléctricos y promover una movilidad más limpia y eficiente. Con el aumento de la demanda de vehículos eléctricos se abren nuevas oportunidades para desarrollar
desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la experiencia del usuario, optimicen la accesibilidad y reduzcan el impacto ambiental. A medida que la tecnología avanza, surgen desafíos en términos de escalabilidad, regulación y adaptación al mercado, pero también se abren puertas a nuevos modelos de negocio que podrían transformar por completo la manera en la que nos movemos. Este contexto está dando lugar a una transformación profunda en el sector, que cada vez está más cerca de convertirse en una realidad accesible para todos. Y de todo esto hablaremos hoy con Laura González. Ella es la directora general de PowerDot España. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Laura, ¿cómo describirías la misión y la visión de PowerDot en el contexto de la movilidad eléctrica en España? Entonces, bueno, PowerDot tiene la misión de acelerar la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, la visión que tenemos como empresa es que queremos que recargar sea tan simple como recargar un móvil. Entonces, nuestro enfoque es en recarga en destino. ¿Qué quiere decir esto? Es que en vez de tener el típico concepto de una gasolinera, o en este caso electrolinera, es más estar ubicados en los espacios donde las personas pasan su tiempo. Entonces, centros comerciales, supermercados, restaurantes. Entonces, que básicamente aprovechas para recargar en cuanto estás haciendo tus actividades del día a día. ¿Cuáles serían los principales objetivos estratégicos de PowerDot en el mercado español para los próximos años? Bueno, PowerDot ha invertido ya aproximadamente 30 millones y espera invertir 26 millones más en los próximos 2 años en España. PowerDot es uno de los principales operadores de recarga en Europa y en España estamos actualmente en expansión. En Europa tenemos más de 2.000 ubicaciones, o sea, de 2.000 estaciones. En España tenemos ya casi 100 operativas y aproximadamente 700 puntos de recarga disponibles para los usuarios en todo el país. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Es seguir creciendo, o sea, esta expansión, estos 26 millones son para expandir esta red aún más y posicionarnos como el top operador de recarga ultra rápida en España. ¿Qué diferencia a PowerDot de otros operadores de punto de carga? Te hablo en términos de propuesta de valor y de enfoque al cliente. Nosotros tenemos un enfoque interesante porque es más B2B2C. Entonces, en primer lugar, tenemos una creencia en que queremos tener sociedades de más de 100 años con los espacios donde operamos. Cuando estamos trabajando con un centro comercial, nuestra expectativa es quedarnos con ellos 100 años. Entonces tenemos muchos productos y servicios desenvueltos para estas empresas. Después del punto de usuario, también queremos garantizar que tenemos la mejor experiencia posible. Entonces, para quien tiene un coche eléctrico sabe que al día de hoy es necesario tener varias aplicaciones para poder encontrar y usar los puntos de recarga. En PowerDot no quisimos hacer esto, quisimos garantizar que el usuario no necesita una aplicación. Entonces, lo que hacemos es, o nos integramos en las aplicaciones que ya existen, o dejamos también al usuario poder usarlo sin ninguna aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Llega al espacio y puede usar la tarjeta para pagar o escanear un código QR para seguir la sesión, pero básicamente no necesita de descargarse algo más para poder acceder al cargador. Entonces esto hace con que la experiencia sea bastante rápida y sencilla. Nos enfocamos también, como decía, en la recarga ultra rápida y en un muy buen servicio de esta recarga, o sea, garantizar que tenemos más del 98% de disponibilidad de los cargadores. O sea, que en las 100 horas que un cargador está disponible, en 98 está funcionando, más del 98% de esas horas está funcionando a la perfección. Entonces, eso es también algo que nos diferencia del resto del mercado. Comentabas antes que tenéis en España 100 puntos o 100 ubicaciones, ¿no?, de vuestros cargadores. ¿En qué regiones estarán más concentrados o dónde tenéis más puntos? Pues sí, excepto, o sea, Islas Canarias, pero excepto las Islas Baleares, el único lugar donde no tenemos. Estamos realmente por todo el país, pero tenemos un mayor número de puntos en Madrid, en Valencia, tenemos también bastantes en Alicante y en Barcelona vamos a tener muchos que están todavía dando ir en operación, pero ya tenemos varios puntos y más van a entrar en actividad pronto. ¿Y qué criterios utilizáis en PowerDot para seleccionar esas ubicaciones de vuestras estaciones de recarga? Bueno, buena pregunta. Buscamos principalmente espacios que tengan bastante utilización, claro, para que el modelo funcione, entonces que tengan muchos usuarios, muchas personas que visitan estos espacios.
Buscamos idealmente siempre parkings exteriores, abiertos, sin barreras, para que mayor número de usuarios puedan acceder a ellos en cualquier momento, o sea, 24 horas y 7 días por semana. Y bueno, que tengan realmente, como comentaba, espacios comerciales. También estamos disponibles en algunas gasolineras, en algunos hoteles. En gasolineras no es tanto nuestro enfoque, pero también estamos ubicados en algunas. Y bueno, es eso, buscamos realmente que tenga los servicios disponibles para el usuario poder hacer su vida y su día a día y aprovechar y cargar. Laura, comentabas que vosotros colocáis vuestros cargadores en los puntos donde, bueno, donde la gente pasa su tiempo, digámoslo así, ¿no? El centro comercial, os ponías estos ejemplos, ¿no? Pero ¿tenéis planes de expansión para zonas rurales? Sí, bueno, nosotros lo que también hacemos es, ya tenemos algunas ubicaciones en zonas más rurales, intentamos que estén conectadas o más cercanas a autopistas, o sea, para que también sirvan a aquellos que están en tránsito, ¿no? Entonces tenemos un mix, pero siempre intentamos garantizar que dentro de estas zonas rurales estamos cercanos a autopistas. Porque es verdad que en el futuro, o sea, de aquí a 10 años, todas las regiones pequeñas, rurales, grandes, van a tener, o sea, urbanos o rurales, van a tener una gran cantidad de coches eléctricos. Pero en el corto plazo necesitamos garantizar de que hasta que estas zonas rurales tengan el suficiente número de utilizadores, que tienen autopistas para también tener más flujo de potenciales usuarios. Nos comentabas que vuestros cargadores son todos rápidos o ultra rápidos, que es una de las principales problemáticas que se plantean cuando hablamos del coche eléctrico. ¿Cuánto tiempo necesito para cargar mi coche con vuestros cargadores? Si nosotros tenemos un mix, también tenemos recarga lenta, pero nos enfocamos más en ultra rápido. Entonces, ultra rápido es lo que hablamos que puedas cargar en 15-20 minutos. O sea, desde 10% hasta el 80% de la batería. Depende también cuánta batería tienes, tu batería, tu coche, pero aproximadamente en eso, en 20 minutos deberías cargar. Tenemos también recarga rápida, en que ya sea 30 minutos, 40. Tienes también recarga semi-rápida, que es unas 4 horas. Y tienes recarga lenta, que ya son 8 horas. O sea, que cuando para empleados o para usuarios que quieren dejar el coche por la noche o para dejar el día todo el coche. O sea, también tenemos ese servicio, pero nos enfocamos más en la recarga rápida y ultra rápida. ¿Y cómo garantizáis en Powerdol la interoperabilidad de vuestras estaciones con diferentes marcas de vehículos eléctricos y aplicaciones de movilidad? Exacto, como te comentaba, que no usamos nuestra propia aplicación, nuestro enfoque es 100% en interoperabilidad. Entonces, lo que hacemos es, nos identificamos las principales aplicaciones de movilidad, nos integramos ya en ellas, o sea, estamos integrados en todas, y vamos también integrando las más pequeñas poco a poco, y en paralelo tenemos también plataformas como de roaming, que dan acceso a muchas pequeñitas. Entonces, tenemos una muy buena interoperabilidad, o sea, tenemos más de 12 millones de users, acceso a más de 12 millones de personas en estas aplicaciones en las que ya estamos integrados. Laura, ¿tenéis algún tipo de colaboración estratégica con otras empresas o con algunas instituciones en España? Buena pregunta. Bueno, de lo que toca a asociaciones, las que tenemos todavía no podemos comunicarlas. Tenemos una sociedad con Galp, en que operamos varias estaciones de servicio, o sea, de recarga eléctrica en gasolineras. Trabajamos también mucho con Eleclerc y que el grupo ACOG de Ibis. Son como las sociedades más públicas. Tenemos también, bueno, estamos trabajando ahora en un punto de vista más político y de public policy. Somos parte de una asociación llamada AORU, y de AEDIBE también, que son asociaciones para recarga ultra rápida y para la movilidad eléctrica, que están realmente destinadas a intentar trabajar en mejores soluciones para acelerar la movilidad eléctrica. Y trabajar junto con el gobierno para identificar estas posibles, por ejemplo, subsidios, eliminar barreras que hay en el momento de instalación. También trabajamos mucho en este tipo de sociedades o de grupos de trabajo para garantizar que la movilidad eléctrica es acelerada en España. ¿Y qué medidas o cómo se trabaja desde PowerDot asegurar que todas vuestras operaciones sean lo más sostenibles posibles y respetuosas con el medio ambiente?
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, la energía que usamos es 100% renovable. Por lo tanto, no tendría sentido para nosotros estar vendiendo electricidad para acelerar la movilidad eléctrica y un mundo mejor y no usar energía 100% renovable. Por lo tanto, tenemos eso en todas nuestras estaciones. También garantizamos que seguimos los protocolos de instalación que sean lo más sostenibles posibles. Y bueno, nos enfocamos principalmente en esto, en nuestra operación. ¿Os habéis planteado la instalación o la integración de energías renovables, como por ejemplo las placas solares en vuestras estaciones de recarga? Sí, lo llegamos a evaluar, pero nos dimos cuenta que los paneles solares, el único problema de los paneles solares es que para este tipo de recarga necesitarías demasiados paneles solares, porque cada panel produce muy poca energía, por lo tanto no da para proveer suficiente energía para los puntos de recarga. Lo que sí estamos empezando a considerar es más, por lo tanto, ese modelo no hemos avanzado, pero obviamente lo hemos siempre considerado para cada ubicación, si tiene sentido, potencialmente con un conjunto de baterías, ver si es aplicable o no. Pero en el corto plazo realmente no lo hemos hecho porque no es suficiente. O sea, los paneles que vemos instalados no dan para mucha energía que pueda fornecer a los puntos de recarga. ¿Cómo valoras la actual normativa española en relación con la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos? Bueno, es verdad que se han hecho buenos progresos, por lo tanto hay, por ejemplo, una declaración responsable que permite a los operadores de recarga instalar sin algunas autorizaciones, pero sin embargo, o sea, como esta, hay otras cosas que se han lanzado, pero que no son mejoras, pero no son suficientes para realmente eliminar todas las barreras que tenemos. Entonces, en ese tipo de puntos sí estamos trabajando activamente a través de las asociaciones que comentaba para mejorarlo. Son varios puntos, como por ejemplo, tener un acceso, una transparencia y visibilidad sobre la red eléctrica, dónde pasan los diferentes puntos de conexión y la energía disponible. Son puntos que estamos intentando conseguir a través de las instituciones. Otros son subsidios, o sea, que los subsidios sean más claros, a pesar que ya existe el plan MOVES, no se ha mostrado muy efectivo para el usuario final. Entonces, un modelo que sea mucho más inmediato, que apoye a las empresas e incentive la compra de vehículo eléctrico, también es algo que estamos defendiendo. Y también el tercer punto es en la parte toda de la instalación, como lo comentaba, de las declaraciones responsables, que eso también sea aplicable a la parte de la instalación eléctrica por la parte de la distribuidora de energía, que es uno de los principales puntos que nos atrasan, porque las distribuidoras tienen que hacer una propia obra, el trabajo no es paralelo, y no pueden ellas usar también esta declaración responsable, lo que las atrasa, y esto es lo que hace con que se vea tantas estaciones instaladas de puntos de recarga, pero que no estén operativas. Es porque están esperando que la distribuidora les pueda dar luz. Entonces esto es un punto que en España es muy específico de España y que estamos intentando de que se mejore para que se pueda acelerar. ¿Y cuáles son los principales desafíos que os habéis enfrentado desde PowerDot en el desarrollo de vuestra red de recarga aquí en España? Bueno, es el primer punto que comentabas, el tal mapa. Por lo tanto, cada vez que nosotros decidimos que queremos instalar, por ejemplo, decimos que vamos a instalar X potencia. No sabemos la potencia que hay disponible en ese punto. Entonces, lo que sucede es que tenemos que preguntarle a la empresa distribuidora, vale, ¿puedo tener esta potencia? Y la empresa te dice, no. Si estás en este juego, sí, no, que no es muy eficiente, entonces es un desafío para nosotros. Hay otro punto que es, como comentaba, que la distribuidora no es capaz de instalar en paralelo a nosotros. Eso es lo que hace que cada instalación, en vez de hacerse en 12 meses, pueda llevar hasta 24 o 36 meses, cuando en los otros países donde operamos, como Francia, Portugal, es eso, en 12 meses consigues estar operativo, aquí no. Entonces, claro, ese es uno de los principales puntos que para nosotros es crucial. Y el tercero es también la adopción del vehículo eléctrico en España, que va un poco más lento que los demás países, y por lo tanto tener realmente políticas que apoyen a la compra del vehículo eléctrico son muy importantes. Y también mensajes más positivos, porque muchos usuarios no entienden muy bien cómo funciona el coche eléctrico, piensan que es una solución peor, que en realidad no lo es. Entonces hay que un poco desmitificar para que el usuario final tenga la confianza de cambiarse. Cuando me hablas de que hay que desmitificar, ¿qué barreras o qué freno crees que pone la gente a la hora de decidir por no comprar un coche eléctrico? Es decir, tengo, por ejemplo, un híbrido delante mío y un coche 100% eléctrico
y siempre genera muchísimas dudas, porque eso lo he visto yo, muchísimas dudas de decir, bueno, es que el eléctrico no tengo estaciones donde cargar, no puedo ir a todas partes, no me llega para hacer un viaje de no sé cuál. Es decir, hay mucha leyenda, no sé si urbana o no, pero hay muchas cosas que ponen ese freno, ¿no? A la adquisición de vehículos eléctricos. Sí, 100%. O sea, yo creo que todos hemos visto la típica cena o comida en que se empieza a hablar del coche eléctrico y alguien dice nunca, jamás. Entonces hay mucho este mito urbano, como dices. Entonces yo creo que ahí primero esto es una industria que está evolucionando muy rápido, ¿vale? Fue igual que como los móviles. O sea, la diferencia con el móvil es que el móvil es caro, pero es más accesible. O sea, tú decidir que te vas a cambiar un coche eléctrico es una inversión considerable. Entonces, claro, dar ese paso es un poco complicado. Entonces, hay un tema de que ha ido evolucionando y todavía no se ha comunicado, la gente todavía no ha entendido esa evolución. Por lo tanto, de que antes no era posible moverse de A a B en España, era verdad. Ya no es verdad. O sea, ya te puedes mover por todo el país sin ningún problema. Yo tengo un coche eléctrico, hago todos mis viajes con coche eléctrico, tengo 3 hijos además, y voy con mi coche eléctrico y mis 3 hijos y todo va bien. Por lo tanto, ya sí hay suficientes puntos. Sí es verdad que son necesarios más puntos de carga ultra rápida para que la experiencia sea aún mejor, y por lo tanto para eso están empresas como PowerDot, para que haya todavía más puntos en todas partes. Pero bueno, ya te puedes mover de A a B. 2, que el coche es más caro o no es más caro. Es verdad que antes los coches eran considerablemente más de precio más elevado, pero ahora cada vez más hay más modelos mucho más económicos y también con ayudas del MOVES. En verdad el coche te queda bastante para precios mucho más accesibles. Después el día a día, el coste de mantenimiento, el coste de recarga es mucho más barato que el coche a combustión, por lo tanto compensa muchísimo. Y después hay el mito también del coche híbrido versus el coche eléctrico. Entonces el coche híbrido ha sido un poco peor la enfermedad, es la cura que la enfermedad. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico, el coche híbrido en realidad es casi igualmente poluyente, no sé si contaminante. Es igualmente contaminante, perdona, que el coche a combustión. ¿Por qué? Porque como tiene la batería y la batería es tan pesada, cada vez que usas el motor, el coche consume muchísimo más. Entonces ya hay muchos análisis que muestran que en verdad el coche a combustión, el coche híbrido no es tan bueno para el medio ambiente como el coche eléctrico. Entonces, claro, la gente acaba por tener el beneficio de la parte eléctrica dentro de la ciudad, le encanta y cree que, bueno, que la parte del motor la usa cuando hace viajes grandes, pero en realidad está contaminando mucho más, y con el eléctrico habría tenido la misma experiencia, pero a larga distancia. Entonces, la gente tiene que empezar a cambiarse y a confiar. ¿Qué oportunidades ves en el mercado español para seguir creciendo y mejorando vuestros servicios? Bueno, creo que ahora el foco tiene que ser realmente la experiencia ahora del usuario está siendo igualmente buena que la de combustión, pero el futuro debería ser mejor que el de combustión. O sea, tu experiencia debería ser infinitamente mejor. Entonces estamos trabajando con iniciativas como AutoCharge, que es que tú simplemente pongas la manguera, te vayas y no te tengas ni que recordar. O sea, que el coche hace todo, carga, se acabó y no tienes que hacer nada, te cobra automáticamente. Eso es una de las cosas en las que estamos trabajando. Otras es tener más estaciones de recarga con más opciones de diferentes potencias, potencia más rápida aún, potencia más para diferentes tiempos de espera. Por lo tanto, adaptándonos mucho más al usuario para que él pueda tener la mejor experiencia. Tener siempre terminales de pago para todas las estaciones que tengamos, para que el usuario pueda tener buena conectividad, Wi-Fi. Entonces, son cosas que estamos trabajando para que el usuario tenga una experiencia genial. Y bueno, en España, estoy muy orgulloso, perdón que interrumpirte, estamos orgullosos porque hemos tenido como el premio de la estación de mejor servicio por una empresa que se llama ChargeMap, que es un mapa de recarga. Y bueno, damos una muy buena experiencia en España hoy, en Europa, pero queremos seguir dando aún mejor. ¿Y cómo manejáis el soporte al cliente y la resolución de incidencias en los puntos de recarga? Bueno, tenemos un equipo local centralizado de apoyo al cliente 24/7, por lo tanto siempre quien atiende las llamadas es un agente de PowerDot, que consigue entonces en cualquier día de la semana, cualquier día del año, darle el apoyo al usuario final. Y bueno, el usuario puede acceder a través de información con el número de teléfono que está en el propio cargador, o con la plataforma puede ver chat también para hablar con nosotros. Entonces tenemos siempre apoyo 24/7 en diferentes idiomas además.
Entiendo que una empresa como la vuestra y en un mercado, como tú comentabas, que evoluciona muy rápido, que estáis siempre intentando estar a la vanguardia en el tema de innovaciones tecnológicas. ¿Estáis explorando algún tipo de innovación para mantenernos en esa vanguardia, ¿no?, en el sector de la movilidad eléctrica? Sí, bueno, como te comentaba, el tema de AutoCharge, todas estas soluciones que puedan ser mucho más innovadoras, aprovechando ahora todo el movimiento que hay de inteligencia artificial y de cosas que podamos mostrar al usuario. Todavía no son públicas estas ideas que estamos trabajando, pero estamos muy enfocados en realmente aprovechar las nuevas tecnologías para dar un mejor servicio. Uh-huh. Desde tu experiencia como directora general de PowerDot, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes y logros en tu trayectoria? Bueno, sí, interesante pregunta. Yo creo que bueno, es el tema realmente de haber entrado o sea, cuando yo entré en PowerDot personalmente hace 2 años, la empresa tenía 2 años en España y estaba en una fase muy embrionaria. O sea, desde entonces ahora tenemos 3 o 4 veces más los puntos de recarga que teníamos. Entonces creo que el logro ha sido primero establecer el equipo, y realmente llevar a la empresa desde un punto más embrionario al punto donde estamos empezando a llegar ahora, en que ya tenemos muchos usuarios, tenemos un buen servicio y garantizar que seguimos creciendo, seguimos instalando de forma rápida y seguimos teniendo un buen servicio para el usuario. Son como realmente los logros que nos dejan bastante orgullosos. Uh-huh. Laura, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector de la movilidad eléctrica en nuestro país? Yo creo que está todavía en una fase, esta fase de somos no un bebé, pero somos un pequeño niño todavía. O sea, estamos apenas en los inicios de la movilidad eléctrica. Estamos gateando, ¿no? Estamos empezando a caminar ya. Pero bueno, o sea, yo creo que el futuro está claramente ahí, el cambio va a suceder y lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a Portugal, en que ya hay una adopción bastante superior, que la realidad ya es eléctrica. Entonces en España estamos capaz 2 años atrasados versus Portugal, pero es una cosa que va a llegar y por lo tanto es eso, es que la gente empieza a confiar más, que haya más historias positivas de más usuarios que le van contando al amigo, al primo, al tío, y después va a ser un poco efecto de bola de nieve. Uh-huh. Entonces yo creo que estamos empezando, pero va a suceder y España va a ser un muy buen mercado de movilidad eléctrica, porque va a haber mucha opción de recarga, va a haber mucha opción de vehículo eléctrico, es un país muy grande, o sea, de muchas largas distancias, entonces va a ser una buena experiencia y las ciudades van a ser mucho más limpias. Laura, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los oyentes sobre la importancia de la movilidad eléctrica y del rol de empresas como es PowerDot en este cambio? Sí, yo creo que hay que, sobre todo para los oyentes que viven en grandes ciudades, piensen en un atasco y lo que es abrir la ventana en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona o en Valencia, en las grandes ciudades, y la contaminación que hay. Entonces, cuando realmente tengáis coches eléctricos y todas las ciudades tengan masificado el coche eléctrico, vamos a poder escuchar, como se escucha en China, los pajaritos otra vez, y respirar aire puro. Entonces creo que es un tema de confiar en el coche eléctrico, darle una oportunidad porque es una muy buena experiencia, y bueno, ya veremos a más usuarios cada día usando el coche eléctrico y contando sus buenas experiencias con ellos. Ya así, para finalizar, Laura, para aquellas personas que nos están escuchando, quieran más información sobre vosotros, sobre dónde estáis, os quieran consultar algo, por favor, recuérdanos vuestra página web para que os encuentren fácilmente. Sí, básicamente es ir a powerdot.eu, y podrán ver todas también nuestras estaciones disponibles y un poco más de información sobre la empresa. Pues Laura, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de vuestra expansión en España con PowerDot y todos vuestros puntos de recarga ultra rápido que tenéis instalados. Muchísimas gracias, Laura. A ti, hasta luego. Un saludo, adiós.
En un entorno donde las mujeres buscan cada vez más espacios de autenticidad y de conexión real, nace una propuesta que redefine el concepto de ocio. Se trata de una iniciativa que va más allá de las actividades convencionales, ofreciendo experiencias diseñadas para fomentar la interacción genuina y el fortalecimiento de la comunidad. En este nuevo enfoque, la diversión y el aprendizaje se combinan para crear un ambiente en el que las participantes pueden conectar de una manera más profunda, empoderada y significativa. Este enfoque está marcando una diferencia en el panorama social y empresarial. Y de todo esto hablaremos hoy con Alejandra Ruiz. Ella es la CEO y fundadora de Moumat. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Monse. Encantada de estar aquí con vosotros y, bueno, y sobre todo de contaros un poquito más acerca de Moumat. Pues precisamente esa es mi primera pregunta. Cuéntanos un poco qué es Moumat y cómo surgió esa idea. Pues a ver, Moumat es un espacio de conexión entre mujeres, no es una red social ni tampoco, bueno, ni una agenda, ¿no?, de planes y eventos. Al final nace de observar un poquito mi entorno, bueno, observar y vivirlo durante toda mi vida, ¿no? También en mí personalmente, ¿no? Veía pues como que a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en mujeres, ¿no?, madres, tías, familia, amigas, compañeras de trabajo, pues como que vamos dejando de divertirnos, ¿vale? O sea, al final el origen real es que vamos como cada vez disfrutando menos de nuestro tiempo. Es verdad que se lleva una vida muy ajetreada, ¿no? Entonces tampoco es fácil, ¿no?, el sacar esos ratitos para ti. Pero la verdad que me inquietaba, ¿no? Decir, oye, pues a mi madre le encanta el teatro, iba mucho al teatro, ella también fue profesora, ¿no? Y a medida que ha ido pasando los años, pues bueno, ha dejado de hacerlo. Una amiga mía que le encanta bailar igual. O sea, al final como que no te divertías, ¿no? Que de una manera u otra renuncias a tu ocio, ¿no? A tu tiempo para ti y demás. Por muchos factores. Entonces viene de ahí y nada, sentía dentro de mí pues como que tenía que hacer algo, no sabía muy bien qué, la verdad, pero algo tenía que hacer porque cada vez además van pasando los años y eso se pronunciaba, ¿no? Era como un patrón que se repetía en mujeres muy, muy diferentes entre sí, diferentes circunstancias, obviamente personales, profesionales, o sea que al final era algo que ni era más pronunciado en una edad, ni era más pronunciado en unas circunstancias, ¿no? Sino pues como que en parte nos pasaba a todas. ¿Cuál fue el principal reto inicial que te enfrentaste al poner todo este proyecto en marcha? Pues a ver, el principal reto, bueno, lo primero, contrastar con datos todo lo que yo tenía en mi cabecita. Porque, bueno, también hubo un momento, ¿no?, que yo decidí pues dejar mi posición, ¿no?, en la empresa que estaba después de muchos años. Entonces yo decía, esto que me ha hecho el clic, ¿no?, tengo que realmente ver si es así, ¿no? O sea, que puede ser mi idea y ya está, ¿no? Que al final la parte de contrastar con datos, sacar sobre todo insights y ver si realmente todo lo que yo tenía en mente no era solo de mi entorno, sino digamos que era algo que le pasaba a más personas. Pues el reto fue eso, analizar sobre todo, investigar muchísimo, muy a fondo, que yo decía, parece que estoy haciendo una tesis, ¿no?, más que un proyecto, porque empecé sobre todo pues eso, a contrastar estudios, a hacer encuestas, a hacer focus y bueno, me lo pasé la verdad que muy bien. Y el reto fue ese, investigar, dejarlo todo también, ¿no? Decir, oye, estoy haciendo bien porque tengo una estabilidad, una seguridad yo pues, realmente en mi trabajo, ¿no?, en mi empresa, en mi carrera profesional. Y realmente esto me mueve tanto que va a ser algo realmente que valga la pena, ¿no? Que me haga dejarlo todo en mi carrera profesional. Entonces, bueno, los retos sobre todo es el analizar, el contrastar con datos, muy importante siempre creo y más en el entorno actual. Y bueno, enfrentarme a mi cabeza, a mí misma, ¿no?, a mis dudas también de si merecería la pena. ¿Qué tipo de actividades organizáis y cuál ha sido la respuesta de las participantes? Pues a ver, ahora mismo sobre todo las actividades que más están saliendo, digo saliendo porque realmente la idea es que todo sea basado en intereses, en el feedback, ¿no?, y en lo que realmente se va prefiriendo, ¿no? Entonces, por ahora
digamos, el tipo de plan que más está saliendo son talleres creativos sobre todo, ¿no? Pues artesanía, talleres de pintura, de creación, sobre todo con las manos. Al final la clave es pues, poder conectarnos ahí en un ambiente también pues, que sea pues, de paz, ¿no? De decir, oye, me tengo que concentrar en una única cosa. También la parte gastronómica, catas, pues eventos, digamos, como más reducidos, ¿no? Grupos más reducidos y también están saliendo muchos planes madres e hijas, ¿no? Que al final eso ha ido surgiendo como natural, pero que la idea también es que podamos, digamos, mezclarnos entre edades, ¿no? Que me parecía también algo muy importante y, bueno, yo nací en una familia de mujeres principalmente, ¿no? Y eso, pues, mis amigas con mi familia, con mis tías, pues, bueno, hemos salido, hemos entrado, ¿sabes? Al final decía, ¿por qué no podía haber grupos como más, de diferentes edades y tal? Entonces, ahora mismo son talleres, eventos sobre todo, bueno, digo eventos, ¿vale? Pero son como experiencias culturales y gastronómicas, por ahora. Pero la idea es que tú puedas, digamos, adaptar, crear los planes que te apetezca, que puede ser tomarte un café en una cafetería que te apetezca y charlar un ratito, ¿sabes? La idea es que se adapten los planes a ti. ¿Cuál es el perfil de mujeres que participan actualmente en MOVMAT? Pues a ver, el perfil, como te decía, son madres e hijas, bueno, los planes que más están saliendo, pero sobre todo son mujeres de Madrid, de edad ahora mismo dentro de lo que es la base de datos que tenemos, como el 60% son mujeres por encima de 55 años, aunque todo lo que ahora mismo, digamos, todo lo que estamos haciendo son diversas edades, lo cual me encanta porque era un poco, o sea, al final es el objetivo del proyecto, pero que aunque fuera el objetivo puede, digamos, puede terminar siendo así o no, ¿no? Que la idea sobre todo es como que vaya fluyendo y realmente pues haya esa diversidad. Entonces ahora mismo son mujeres por encima sobre todo de los 35-40 años, el grueso por encima de los 55, de diversas, al final hay personas a lo mejor que han venido de fuera y les apetece conocer Madrid, entonces pues trato de juntar también con otras a lo mejor que están yendo a una exposición o así, al final es un público mezclado. ¿Qué os diferencia o os diferencia esta propuesta de otras opciones de ocio para mujeres que podamos encontrar en el mercado? Pues a ver, el enfoque y la diferencia clave creo que es la parte de la personalización, ¿no? O sea, que son planes que se adaptan a ti, no que nosotras nos adaptemos a los planes. Al final todo viene, bueno, pues de toda esta parte, digamos, que hice de toda la investigación, las encuestas, todos los insights que saqué, ¿no? Que al final es ¿cómo puede ser que en una ciudad como Madrid, que tenemos una oferta súper amplia, bueno, en Barcelona obviamente igual, y en ciudades sobre todo grandes, ¿no? Que tenemos una oferta cultural muy amplia de todo tipo, gastronómica, bueno, de todo. ¿Cómo puede ser que o sea, que haya planes que no llegan, ¿no? Y que en el caso de la encuesta, que bueno, por decirte un dato que tampoco por no abrumar mucho, ¿no? Pero que salió un 24% de mujeres que no hacen los planes que les apetece porque no los encuentran o se abruman, ¿no? A la hora de buscar. Entonces, al final, la diferencia es la personalización. O sea, que al final tú puedas crear a medida lo que te apetezca, o sea, puedas, pues ya sea lo que decía, ir a una exposición, puedas crear una escapada, una experiencia, una cata, un plan de grupo o un plan para un grupo, pero si a lo mejor no lo tienes en ese momento porque no coincides con nadie para hacerlo, ¿no? O por intereses o afinidad, pues que el grupo, o sea, MOVMAT cree ese grupo, ¿no? Que al final creo que es la parte bonita también del proyecto. ¿Cuál ha sido el feedback que o cuál está siendo el feedback que estás recibiendo de todas las participantes? Pues el feedback es muy positivo, la verdad. O sea, es muy prontito también, Monse. O sea, es verdad que el proyecto nace el año pasado, ¿no? En septiembre, entonces todavía es muy pronto. Voy prudente poco a poco, porque es verdad que voy poquito a poco, aunque es muy positivo y sobre todo por el hecho de que te den los planes, o sea, digamos, te den la oferta, ¿no? Los planes todas las semanas. Digamos que todas las semanas se envía una newsletter, ¿no? Con planes adaptados a ti. Entonces, es positivo porque tú tienes lo que realmente puede interesarte, obviamente tú eliges,
y luego coincides con un grupo afín, ¿no? O sea, al final están, o sea, las opiniones alguna que, a ver, hemos empezado obviamente Friends and Family, pero ya ha habido planes, ya, digamos, ya está materializado, ¿no? Ya es tangible, y son opiniones pues muy bonitas, la verdad, que me hacen muy feliz porque estoy contenta, ¿no? De decir, oye, pues estoy pudiendo llegar, sobre todo también a esas mujeres que a lo mejor pues no tenían esa iniciativa, ¿no? De hacerlo, ¿no? Porque al final también es difícil, ¿no? A veces, oye, animarte a hacer algún plan y como son grupos más reducidos, también pues es basado un poco en tus intereses, que eso siempre ayuda, pues bueno, el feedback es muy positivo, la verdad, está despertando interés, cada vez vamos creciendo más en la base de datos, que esa es la clave, ¿no? Que cuanto mayor sea la comunidad, sea más rica, pues mayor será sobre todo la conexión, ¿no? Y ese beneficio también que tenemos con el proyecto. ¿Has tenido alguna, no sé si vienes del sector del entretenimiento, del ocio? Es decir, cuando me has contado, ¿no? Decidí dejar mi puesto de trabajo donde estaba y me lancé al proyecto. ¿Vienes ya de este sector? Realmente no, o sea, vengo del sector de la tecnología, del sector de telecomunicaciones. Bueno, he trabajado 15 años en estrategia de negocio digital, en tecnología principalmente, proyectos con foco en la captación de cliente digital. El sector del ocio y el entretenimiento, sí es verdad que en una parte de mi carrera he organizado eventos, he organizado bueno, planes y demás, pero digamos más dentro del entorno corporativo. No. Y bueno, y en mi vida personal soy la que siempre organiza todo, ¿no? Y que me encanta además, pues eso, ¿no? Mezclar gente y los eventos y los saraos, como quien dice. Entonces, bueno, dentro del entorno corporativo no he trabajado en el sector del ocio y el entretenimiento. ¿Y has realizado alguna mentoría o alguna formación que te haya ayudado a llegar hasta donde estás ahora? Pues mira, mentoría como tal no, pero formación sí, y un acompañamiento que he tenido muy clave. Desde que, bueno, de cuando decidí emprender, lo primero que hice fue pues, buscar formación, ¿no? Porque, bueno, yo tenía experiencia en el entorno corporativo, en estrategia de negocio digital, en tecnología, pero realmente me daba mucho respeto, ¿no? El montar una empresa, ¿no? Es decir, oye, hay una pata que seguramente no sé y si lo hago lo quiero hacer bien, ¿no? Y sobre todo pues ir afianzando. Entonces he contado con el apoyo de Madrid Emprende, una plataforma de emprendimiento de la Comunidad de Madrid, y gracias a uno de los viveros de empresas de la Comunidad de Madrid, el vivero de Carabanchel, que es donde además trabajo ahora mismo y donde estoy aquí, pues he podido sacar adelante el proyecto, sobre todo pues por tener una guía, ¿no? Un acompañamiento, formación y sobre todo asesoramiento en esos momentos bueno, que te puedes perder, ¿no? De decir, oye, estoy haciendo un plan de negocio con, digamos, muchísima ilusión, muchísimas ganas, pero a veces dudas, ¿no? Dudas de ti misma, dudas pues de muchas cosas, ¿no? Entonces he tenido una formación, la verdad, que de calidad y sobre todo el acompañamiento que tanto se necesita en el emprendimiento. Yo antes tenía un equipo muy grande, vamos, un equipo maravilloso en la empresa que trabajaba y eso pues también se echa un poco de menos, ¿no? Entonces tener un acompañamiento como el que he tenido me ha ayudado, la verdad, a poder lanzarlo, a poder empezar a crecer y bueno, hacerlo también como con más seguridad, ¿no? De decir, oye, es un proyecto validado y bueno, y han creído en mí también, ¿no? Que creo que eso es muy importante. ¿Cómo manejas la competencia en un mercado tan competitivo, valga la redundancia, como el del ocio y el de las experiencias? Pues a ver, ahora mismo, si te soy sincera, Monse, no la estoy viviendo mucho, ¿no? Porque también estoy tan focalizada, ¿no? Pues eso, en la escucha, en adaptar la oferta, en, digamos, un poco hacer ese match de intereses entre las usuarias, que realmente estoy pues en un momento como muy bonito, muy incipiente, ¿no? Entonces tampoco he vivido esa competencia que sí vivía, por ejemplo, en mis anteriores empresas, ¿no? Entonces, de momento, más que vivir la competencia, lo que estoy tratando es de hacer alianzas, ¿no? De decir, oye, pues
empresas que ya están afianzadas, ¿no? Y obviamente consolidadas y con una trayectoria muchísimo más amplia, ¿no? que la que tiene Movmat ahora mismo, pues tratar, digamos, de hacer esas alianzas, esas colaboraciones para, por mi parte, poder ofrecer una oferta más rica, ¿no? Más amplia, ya camino recorrido que hayan hecho ellos, obviamente, y por otro lado, aprender, ¿vale? Porque al final creo que es clave el aprender también del sector, ¿no? Lo que me decías, que si tenía experiencia en el sector de entretenimiento no, pero sí me he dado cuenta que hay que escuchar, o sea, hay que escuchar al mercado, hay que escuchar los intereses, o sea, al final hay una oferta muy generalista, ¿no? Y bueno, y todos los datos lo han confirmado, ¿no? Todo lo que he ido analizando y estudios oficiales también, que hay tanto, ¿no? Tantísimo que muchas veces no llega, ¿no? O simplemente te pierdes. A mí en primera persona me pasa que al final te pones a buscar y de repente llevas una hora y dices, hay tanto que ya no sé qué elegir y a veces ya desistes y no lo haces, ¿no? Pues también un poco, digamos, juntar tanto el camino recorrido que ellos ya tienen, ¿no? Como el seguir, digamos, potenciando la propuesta de valor de Movmat, que básicamente es adaptarse, escuchar y ofrecer una propuesta lo más adaptada y personalizada posible. Nos comentabas que arrancaste el septiembre pasado. Desde que te surge la idea, ¿no? Desde que te haces el clic, ¿no? De decir, voy a lanzarme a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías todo este camino? Ay, pues ha sido un camino, la verdad, que muy bonito. O sea, lo he disfrutado mucho. O sea, me sentía como cuando empecé mis primeras prácticas de esto que fue de comunicación, porque yo empecé la carrera de periodismo. O sea, con esa emoción, ¿no? De decir, a ver, hay incertidumbre, pero es un camino bonito porque empiezas de cero, es un proyecto tuyo, es un proyecto que realmente te mueve, ¿no? Entonces he aprendido un montón, he conocido a gente increíble también de otros sectores, ¿no? Que eso también me ha dado pues una seguridad. Yo estaba en un entorno quizá, pues bueno, tendemos un poco a juntarnos entre iguales, ¿no? Y que mi proyecto es realmente lo contrario. Entonces he aprendido mucho, ha sido un camino de aprendizaje, ha sido, bueno, me lo estoy tomando de hecho todavía, ¿no? Pues como un máster, ¿no? De aprendizaje de vida también, el tener la oportunidad, la verdad, y la suerte de escuchar a tanta gente, ¿no? Todas las encuestas, todo lo que he hecho, los focus, o sea, me ha parecido, bueno, me ha nutrido muchísimo como persona, como profesional, y creo que además toda la ayuda que hay también ahora mismo y todo el impulso para que se emprenda, ¿no? Y creo que es muy importante también eso, ¿no? De decir, oye, que cojamos un poco, igual que Movmat hace bandera, ¿no? De coger las riendas de tu vida, de tu tiempo, pues igual, ¿no? De que los profesionales hagamos también un poco pues, proyectos que nos muevan, ¿no? Entonces ha sido un camino muy bonito que espero que continúe igual. Lo estoy disfrutando cada vez más, o sea que el no desistir, o sobre todo pues que todo va siendo aprendizaje, me está encantando porque estoy muy ilusionada, muy motivada y sobre todo creo que, bueno, en parte he tenido quizá también suerte, ¿no? De ir encontrándome por el camino a personas que la verdad que me han impulsado y me han ayudado mucho sobre todo y que se crea en el proyecto, que se crea en Movmat y sobre todo que vea que se va sumando tanto colaboradores como mujeres, ¿no? Diversas, que es un poco el objetivo, pues nada, estoy feliz, la verdad. ¿Cuál dirías que son los valores fundamentales en Movmat? Pues a ver, hay un montón, ¿vale? Pero el primero y el que más, el que más puedo nombrar, el primerísimo, es la libertad, ¿no? La libertad de elegir. O sea, al final ahora, bueno, yo que vengo también del sector de la tecnología, creo que tenemos mucho a nuestro alcance, ¿no? Pero todo, digamos, está como categorizado, ¿no? De, oye, yo te ofrezco estos planes, te ofrezco... O sea, como que parece que todo, los contenidos que consumimos, o sea, todo, digamos, está... Empaquetado pues, todo. Que es para nosotros. ¿El qué? Empaquetado. Totalmente, o sea, al final, y bueno, mi cabeza va muy rápido muchas veces, ¿no? Y creo que uno de los valores en lo que lo quiero basar sobre todo es la libertad de elegir, ¿vale? La libertad de hacer lo que realmente pues te hace sentir bien, te apetece, elegir tus planes, o sea, que no esté encasillado, ¿no? Sota, caballo y rey, o pues porque eres a lo mejor mujer que hace deporte, te ofrezco esto y este plan de este taller, no, o sea, al final es como, oye, podemos, digamos, hacer un montón de cosas, pero o sea, elegirlas, ¿no?
Luego, también otro de los valores claves es la valentía, ¿no? El atrévete y hazlo, ¿no? De al final que, no, o sea, que al final podemos aprender a hacer un montón de cosas, podemos impulsarnos a hacer lo que nos apetezca en el momento que nos apetezca, o sea, celebrar todo lo que venga y que nunca es tarde para hacer nada, ¿no? Es decir, pues esos verbatins también, esos insights salieron, ¿no? De, oye, pues y yo a lo mejor cómo voy a hacer esto ahora, o, creo que es importantísimo que todas, digamos, hagamos en el momento que nos apetezca, aquello que a lo mejor tenemos ahí el run run y bueno, libertad, valentía, también pues, el respeto obviamente y la solidaridad entre todas, ¿no? De, pues eso, de ayudarnos, de impulsarnos y sobre todo que, bueno, que seamos libres de elegir. Alejandra, comentabas que tú vienes de un sector muy tecnológico. ¿Qué papel juega la tecnología en tu modelo de negocio? Pues un papel importante, la verdad. Ahora mismo, o sea, yo lancé ModMath como un MVP, ¿vale? La clave era también eso, ir validando la idea y testándola, con el objetivo de que la tecnología sea lo que nos ayude, sobre todo, a hacer ese match, ¿no? Ese match de intereses. Ahora estoy, digamos, implementando mejoras, iterando la plataforma, ¿no? Para poder incluir los algoritmos de coincidencia y usar la tecnología realmente, Monse, para el objetivo de ModMath, ¿no? Es que nos una, pero nos una presencialmente, ¿no? O sea, al final es automatizar también todo lo posible porque es una propuesta que realmente se basa en eso, en la personalización. Entonces, la idea también es que se adapte todo lo máximo posible a la usuaria, en este caso, y es usar la tecnología como puente que nos una y sobre todo que nos una de manera real, presencial bueno, en momentos más cercanos. ¿Qué cambios o innovaciones en la industria del ocio crees que se han acelerado un poco tras la pandemia? ¿O qué manera, o cómo ha cambiado la manera de disfrutar el ocio? Pues a ver, se ha acelerado mucho, digamos, bueno, desde mi punto de vista, con al final se ha acelerado porque tenemos muchas más ganas de hacer cosas, ¿no? Una parte de la población, otra no, pero sobre todo, digamos, las plataformas, todo la personalización, la segmentación, o sea, creo que al final, o sea, cada vez llegan propuestas más adaptadas, ¿no? A los intereses, pero quizá abruma un poco, ¿no? O sea, creo que las tendencias lo dicen ahora mismo, ¿no? Al final cada vez hay más oferta, o sea, es como quizá, pues bueno, tienes a la carta, ¿no? Muchísimo, hay más ganas también de hacer cosas, por lo general, y creo que al final ha sido clave también el papel de la tecnología porque realmente ha permitido también, oye, pues llegar también pues a muchos lugares donde antes no se llegaba, ¿no? O sea, que creo que ha sido muy clave, la verdad. Alejandra, ya para ir finalizando, ¿cuáles serían ahora tus objetivos más cercanos? Pues a ver, dentro del roadmap ahora mismo está bueno, sobre todo seguir creciendo tanto en colaboradores, alianzas o sea, consolidando, digamos, toda esa base de datos y obviamente la comunidad, ¿vale? Que la comunidad es clave, es el eje principal del proyecto porque es, digamos, lo que mueve todo, ¿no? Es el motor. O sea, al final que haya una comunidad sólida, cada vez más amplia y más diversa, va a hacer que realmente ModMath tenga sentido, ¿no? Cobre su sentido, su propósito, porque realmente van a existir esas conexiones. Iterar la plataforma, lo que te decía, ahora mismo, digamos, estoy desarrollando la mejora, el hacer más sólida la plataforma con el CRM para poder hacer ese match de intereses y que realmente todo cada vez, poquito a poco, vaya cuanto más solo mejor, ¿vale? O sea, al final ahora ya, una vez validado y afianzado, digamos, la tecnología, el eje, ¿no? Y luego, bueno, a futuro, sobre todo, pues que me gustaría y sueño con que se convierta en una herramienta realmente útil, ¿no? Para que tú puedas hacer lo que te apetezca, puedas planificar lo que quieras, lo que más te divierta, lo que te haga sentir bien
y ninguna barrera te obstaculice hacerlo, ¿no? Ni la barrera de no encontrarlo, ni la barrera de la compañía, y que nos juntemos, nos unamos y sobre todo nos divirtamos. Pues Alejandra, y así para finalizar, para aquellas personas que quieran más información, ponerse en contacto contigo, saber un poco más qué es lo que haces, lo que organizas, déjanos datos de contacto o página web, la manera que veas para que te puedan encontrar rápidamente. Por supuesto. Pues a ver, la página web es movmat, movmat.com. Como os decía, y sí que nos podemos acordar de la movida madrileña, que es más, que al final siempre me lo preguntan por ahí. Y luego, esa es la página web, y luego movmat.com/lista es la manera de suscribirte, ¿no? Para que todas las semanas ahí incluyes todos tus intereses y te llegan las propuestas semanales adaptadas a tus intereses. Y luego ya dentro de la plataforma pues hay un configurador de planes, el diseñador de planes, que es realmente la clave, ¿no? del proyecto. Pues nada, animo a todas a unirse, sobre todo porque cuantas más seamos mejor. Y nada, a ver qué va sucediendo, pero os agradezco mucho la entrevista, la verdad. Pues Alejandra, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para presentarnos tu proyecto, y desde aquí pues te deseamos todos los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse, y a todo el equipo. Gracias por preguntarme y acercaros un poquito a Movmat. Gracias. Gracias a ti, un saludo, adiós. Adiós. En el entorno empresarial actual, las empresas enfrentan el desafío de crear conexiones genuinas con sus clientes, no solo para atraerlos, sino para fidelizarlos a largo plazo. La fidelización no se trata solo de ofrecer un buen producto, sino de construir relaciones que generen confianza y satisfacción. En un mercado tan dinámico, adaptarse a las nuevas tendencias y herramientas es crucial para garantizar que estas relaciones se mantengan sólidas y duraderas. Las estrategias para captar y retener clientes requieren de innovación, análisis y de una comprensión profunda de las necesidades de los consumidores. Y de todo esto hablaremos hoy con Emilio Díaz. Él es el cofundador y consultor de Estrategízate. Emilio, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un placer compartir. Emilio, para empezar, ¿puedes contarnos un poco qué es Estrategízate, que me cuesta un poquito decirlo, y cómo surgió la idea de crear la empresa? Pues mira, empezamos por el nombre, que parece a veces un poco trabalenguas. Pues Estrategízate es la forma de transmitir la importancia de llevar la estrategia a la acción, ¿no? Y nosotros nacemos como consultoría, somos los socios, Maxi, Alejandra y yo, con la vocación de ayudar sobre todo a pequeñas y medianas empresas en sectores B2B, aunque también hacemos algunas cosas en B2C, a hacer, ¿no? Nosotros decimos que ese es nuestro trabajo, ayudar a que pasen cosas, que las estrategias y las ideas no se queden en una buena intención, sino que de verdad se plasmen en hechos. Y ese ejercicio de movilización es el que hacemos a través de nuestros servicios, ¿no? Pues primero de consultoría, ayudamos a parar y pensar, también ayudamos a construir esa definición estratégica de a dónde tenemos que ir en el largo plazo, y después también ayudamos a convertir eso en planes de acción que de verdad son los que movilizan. Luego aparece una segunda pata de nuestra actividad, como es la formación, que es una palanca de favorecer todos esos procesos de cambio, porque muchas veces todo eso que queremos hacer necesita de formación a los equipos para que lo asimilen y puedan ejecutarlo en su día a día. Y nosotros nacemos como consultoría después de dedicarnos ambos durante más de 15 años a la actividad profesional desde el ámbito privado, en puestos de dirección, primero de dirección comercial, incluso de dirección general, y hacemos un análisis de qué nos hubiese gustado tener a nivel de consultoría y no encontrábamos, ¿no? Y de ahí pues nació
Estrategízate nació la idea y empezamos a darle forma y a definir una forma de hacer muy con los pies en el suelo, ¿no? De ayudar a la gente, ayudar a las empresas, pero no con PowerPoints enormes llenos de infografías difíciles de entender, sino con acciones sencillas que se puedan implementar en el día a día. ¿Qué os diferencia de otras consultoras en el ámbito de la estrategia empresarial? ¿Cuál es vuestro valor añadido? Bueno, por un lado, nosotros nos dirigimos a un vertical, digamos que es negocios B2B, donde hay una cadena de valor larga, ¿no? Donde hay un fabricante, hay un distribuidor, hay un tercer actor, que puede ser un instalador, un mantenedor, y luego en la parte final está el usuario final, ¿no? Y trabajamos esa parte porque la hemos vivido desde dentro, porque por eso uno de nuestros elementos diferenciales es la experiencia. Nosotros venimos de haber trabajado en empresas de este tipo de sectores y de haber visto el negocio, como nos gusta decir, desde la trinchera, ¿no? Desde la calle, desde el pisar el barro. Entonces, la experiencia en estos sectores, eso es un primer valor. Otra de las palancas que nosotros queremos que nos ayude a diferenciarnos es hacer las cosas sencillas. Nosotros ya tenemos que trabajar para que eso sea así. Y te puedo asegurar que no es fácil. Pero hacia adelante, hacia nuestros clientes, tenemos que hacer cosas sencillas. Convertir los métodos más sofisticados en métodos más sencillos, para que luego la implementación, que es lo que de verdad provoca el cambio, se pueda conseguir. Porque planes complejos a veces son más fáciles de hacer que los planes sencillos, pero son mucho más difíciles de ejecutar. Entonces, ese concepto de sencillo. Y por último, el acompañamiento. Nosotros no llegamos, soltamos nuestras ideas felices y nos vamos, sino que si el cliente quiere, le ayudamos en todo el proceso de implantación, de trabajo con los equipos, de seguimiento, de formación, de ese acompañamiento que tantas veces necesita la pequeña y mediana empresa. Emilio, en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que se cometen o que cometen las empresas a la hora o al intentar captar nuevos clientes? Te diría que el primer gran error es dispararle a todo. O sea, es pensar que todo lo que hay ahí fuera son nuestros clientes. Una buena definición del cliente objetivo es el primer paso, que es un potenciador de la eficiencia comercial brutal. Tenemos que parar, tenemos que asentar nuestra propuesta de valor, qué hacemos diferente, en qué somos mejores y esto quién lo valora. Y eso nos va a llevar a ese perfil de cliente que una buena definición nos ayuda muchísimo, porque ya nos concentra los esfuerzos. Luego sigue siendo difícil, pero si tenemos claro el cliente, sabemos a qué perfil tenemos que ir. Si no, pues intentamos llegar a todo, damos palos de ciervo, multiplicamos los canales, multiplicamos las actividades y las tasas de rechazo son muy altas. Entonces, el primer gran error es no dedicar el tiempo suficiente a esa buena definición. Y por simplificarlo me atrevería a dar un segundo, y es intentar captar sin método. Vamos cada día haciendo lo que se nos ocurre. Pues hoy cogemos datos de una base, las ponemos en un sitio. Mañana vamos a un evento de networking y cogemos tarjetas o contactos. Luego un rato nos dedicamos a llamar, pero luego pasan varios días hasta que hacemos otro tipo de seguimiento. Todo eso nos difumina la actividad y hace que tengamos la sensación de que hacemos mucho esfuerzo y conseguimos poco resultado. Si tenemos claro el perfil de cliente al que queremos llegar y establecemos un método de prospección, de captación de nuevos clientes, estamos en el camino correcto. ¿Qué papel juega la personalización en la captación de clientes en el contexto actual? Pues te diría que juega todo, porque el que está al otro lado, ese que esperamos que sea nuestro cliente, espera un mensaje específico para él. No espera mensajes genéricos, no espera grandes declaraciones de intenciones, no espera que le expliquemos lo que nosotros hacemos y lo que nosotros sabemos hacer y lo buenos que somos y los recursos que tenemos, sino lo que espera o lo que de verdad empieza a atraerle y genera una primera conexión es que le hablemos o de un problema que él tiene y de cómo se lo podemos resolver, o de una oportunidad que no ha visto y cómo le podemos ayudar a desarrollar. Entonces, la personalización, el trabajo previo, el entender
sacar el máximo de información para poder lanzar esos primeros mensajes directos a algún punto de dolor es esencial. También es cierto que cuando estás haciendo esa labor tienes el grado de información que tienes y puedes acceder a un nivel de información. Entonces, digamos que lo primero que hay que hacer es trabajar muy bien toda la información que yo puedo conseguir. Y aquí, mira, te voy a dejar un primer titular. No le preguntes nada a un cliente que ya puedas saber por otro medio. O sea, con el cliente tienes que sacar el máximo de provecho. Entonces, lo que ya puedes saber por otros medios no puede formar parte de tu secuencia de preguntas. Lo siguiente es, necesitas conectar. Necesitas algo suficientemente poderoso como para conectar y que te dé más tiempo, que es lo primero que necesitas. No podemos ir a vender al instante. Lo que necesitamos es conectar. Después de conectar es que nos den un poquito más de tiempo. En ese tiempo, hacer las preguntas de exploración correctas que nos den más información para ir personalizando ese mensaje. Entonces, volviendo a tu pregunta, personalizar es clave. Si vamos con mensajes genéricos, disparando a todo el mundo y hablando más de nosotros que del cliente, lo tenemos muy difícil. Emilio, ¿crees que la fidelización depende más de la calidad del producto o del servicio al cliente? ¿O dirías que es un equilibrio o un mix entre ambas cosas? Te voy a dar una tercera. La fidelización es una vocación empresarial. Es un enfoque empresarial en sí mismo. Es una primera decisión que tiene que tomar una empresa. Quiero fidelizar a clientes. Está dentro de mi estrategia. Y ojo, que parece obvio, pero no lo es tanto. Hay muchas compañías y muy conocidas y sectores donde se prima mucho más la captación que la fidelización. O sea que es una estrategia empresarial. Y después de que he decidido que como estrategia quiero fidelizar, hay, casi me atrevería a decir que los dos que has dicho son higiénicos. Para poder fidelizar, tengo que tener un buen producto, porque sobre algo inestable no se puede construir, y tengo que dar un buen servicio que me lleve a una buena experiencia cliente. Pero no basta. Esas dos cosas no bastan. Dentro de un plan de fidelización, que es un proyecto en sí mismo y bueno, hay que dedicarle el tiempo para trabajarlo, pero hay que tener algunas ideas muy claras. Y el primero es, no toda tu base de clientes es fidelizable. Tendrás clientes que merece la pena invertir y que formen parte de tu proyecto de fidelización, y tendrás clientes que su tendencia a la infidelidad, vamos a decir así, es tan alta que no te compensa. Entonces, el enfoque a fidelizar no puede ser con toda tu cartera. Lo primero que hay que hacer es una clasificación de clientes y evaluar con qué cliente te interesa desarrollar un plan de fidelización. Y te dejo un matiz rápido. Fidelizar significa que aquellos que están en ese programa tienen que sentirse especiales, tienen que sentirse distintos, tienen que sentirse privilegiados. Y eso significa que habrá un colectivo de clientes a los que les das unas cosas y un colectivo de clientes a los que les das otras y no les das esas. Porque esos tienen que tener la aspiración de cambiar de grupo, la aspiración de estar en el grupo de los privilegiados. Ahí nace la fidelización y hay que hacer cosas y que lo parezca. Cuando nosotros generamos un vínculo con una empresa es porque nos sentimos especialmente bien tratados. Y eso va más allá de que el producto funcione y que el servicio sea razonable, ¿no? Tenemos que llegar a un nivel de experiencia distinto. Emilio, ¿qué tipo de cambios en el comportamiento de los consumidores habéis detectado en los últimos años que las empresas deberían estar adaptando a sus estrategias? Bueno, son muchos, y te citaré unos cuantos, pero el primer gran cambio es que la velocidad del cambio se multiplica. O sea, la historia es un cambio permanente, ¿no? Y una evolución permanente. Pero los últimos años nos demuestran que los periodos se acortan muchísimo y que los impactos que nos llegan son desde todos los ángulos, ¿no? Tenemos situaciones geopolíticas, situaciones sanitarias, situaciones climáticas, medios y canales de comunicación nuevos. Está cambiando todo a una velocidad altísima. Esa es la primera gran reflexión, ¿no? Los periodos de cambio se aceleran muchísimo. Si tenemos que concretar, ¿no? Te diría dos. Uno es los canales de comunicación.
los clientes empiezan a utilizar canales de comunicación distintos. Ya no tenemos solo el teléfono, ya no tenemos solo la visita presencial, tenemos el email, tenemos el WhatsApp, tenemos las redes sociales, tenemos la videollamada, tenemos la videoconferencia. Todo eso hace que todos esos canales de comunicación están ahí. Y seguramente utilizamos varios, no uno. Y en cada momento pues, nos sentimos más cómodos utilizando un canal u otro canal. Cualquier empresa tiene que analizar en profundidad a sus clientes y el mensaje es sencillo. Es dónde tienes que estar y qué canales tienes que utilizar. Los que usen tus clientes y donde estés en tus clientes. ¿En qué red social tengo que estar? En la que estén tus clientes. ¿Qué canales de comunicación debo usar? Los que tu cliente asuma como naturales. Y da igual si te gustan o no te gustan, si tú te sientes cómodo o no te sientes cómodo, si ya te familiarizas con ellos o no, da igual. Lo que importa es lo que le pasa al cliente. Entonces, canales de comunicación nuevos y nuevas formas de comunicarnos es un elemento. Y el segundo, que complica a todas las empresas, me atrevería a decir que en todos los sectores, es el nivel de exigencia. Somos un consumidor más exigente que nunca y la tendencia solo hace que crecer. Porque las experiencias positivas que nos gustan en cualquier sector las proyectamos al resto de sectores. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, sin dar nombres, ¿no? Pues cuando compramos café con alguna de las primeras marcas de cápsulas de café y compramos café un domingo y hacemos un pedido de 100 euros, sí. Desde el momento que hacemos el pedido tenemos una trazabilidad total, nos van llegando mensajes, nos dice dónde está nuestro pedido, nos dice por qué compañía nos lo van a entregar, nos dicen la franja horaria en la que nos lo van a entregar y tenemos una trazabilidad total. Eso para un pedido de algo de baja implicación y de bajo importe. Pues imagínate cuando hacemos un pedido de un producto industrial implicante para nuestra empresa y resulta que ni tenemos confirmación del pedido, ni sabemos dónde está, ni sabemos cuándo nos lo van a entregar, y cuando llamamos nos dicen que está en reparto. Pues nos cabrea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos proyectando que el mismo nivel de servicio que nos dan cuando compramos café, lo queremos cuando compramos una máquina de 6.000 euros. Entonces, el nivel de exigencia en todos los sectores aumenta. Y a todos los queremos plazos más cortos, queremos información en tiempo real, queremos poder contactar con un humano cuando necesitamos contactar con un humano. El nivel de exigencia crece en todos los sectores. Y toda empresa debe estar pensando cómo se adapta a ese nuevo nivel de exigencia, porque si no se lo das tú, aparecerá un competidor que seguramente se lo va a dar. Emilio, ¿cuáles son las tendencias que podríamos decir más relevantes en marketing que las empresas deberían tener en cuenta a la hora de diseñar sus estrategias? Bueno, yo destacaría algunas, seguramente hay más, pero yo destacaría por un lado el importante papel del marketing en la prospección y por tanto en la captación de nuevos clientes. Esa no es una responsabilidad de ventas, sino que es una responsabilidad compartida de ventas y marketing. Marketing tiene que ser capaz de generar leads, de generar primeros contactos, de hacerlos evolucionar, de hacer ese nurturing famoso para que los contactos que le pasemos después a ventas estén ya más maduros, más filtrados y vayamos identificando. Pues marketing tiene un papel esencial en ese proceso de captación que le une más que nunca o tanto como siempre, porque marketing y ventas nunca debieron separarse, si es que algún día se separaron, deben formar parte indisociable del mismo equipo y tiene una responsabilidad concreta en la captación. Esto a veces duele porque, ahora voy a picar un poco a los de marketing. Marketing se siente muy cómodo cuando hablamos de conceptos etéreos. Cuando hablamos de branding, estamos haciendo marca. Bueno, eso es difícil de medir y en pequeñas empresas más aún. Cuando hablamos de generar tráfico, bueno, pues ya nos gusta generar tráfico, nos da igual que tráfico, ¿no? Hablamos de visualizaciones, hablamos de likes, hablamos de corazoncitos y ahí nos sentimos cómodos, ¿no? En marketing nos sentimos cómodos. Pero cuando eso, no, que ahí no está el negocio, que el negocio está en que eso siga evolucionando hasta que llegamos a tener clientes que nos contratan productos o servicios y que nos los pagan, ¿no? Y ahí marketing tiene una labor fundamental. El otro reto de marketing es saber gestionar todos esos canales de los que hablábamos antes.
cómo tengo que llegar a mis clientes y entender la lógica de cada uno de los canales. No es lo mismo lo que tengo que comunicar en Instagram que lo que tengo que comunicar en LinkedIn. No es lo mismo lo que tengo que hacer en un email marketing que lo que puedo hacer a través de un envío de comunicación por WhatsApp. No es lo mismo lo que tengo que hacer en un evento propio que en un evento de networking. Bueno, tengo que saber leer qué es lo que tengo que hacer en cada momento. Y aparecen disciplinas nuevas que nos van haciendo jugar a todos, ¿no? Pues el copy, el aprender a escribir, la escritura persuasiva, se va convirtiendo en una necesidad, porque tenemos que mejorar lo que escribimos para cumplir los objetivos que tenemos, ¿no? Pues por ahí tenemos tendencias. Y luego, estar utilizando las nuevas herramientas, la utilización de la tecnología en nuestro favor, las diferentes herramientas que aparecen para todo, ¿no? Para crear contenido, para captar clientes, para gestionar bases de datos, para el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues el otro gran reto de conseguir todo eso y no perder el espíritu humano, que creo que sigue siendo fundamental, ¿no? Y no caer solo en la tecnología. ¿Cómo ves la evolución de la captación y fidelización de clientes en los próximos años, especialmente teniendo en cuenta la velocidad la velocidad que estamos viendo en el avance de tecnologías como la inteligencia artificial o como la automatización, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en esa captación y fidelización? Mira, te diría, por un lado, que toda empresa tiene que tener las dos cosas. O sea, esto no es una selección de fidelizamos o captamos, sino de un equilibrio, ¿no? Y dependiendo de la empresa, dependiendo de su ciclo de vida en el momento en el que está, dependiendo de su estrategia, pues tendrá que ponderar más una o tendrá que ponderar más otra. Pero las dos tienen que convivir. Sí o sí tendrás unos clientes para los que deberías desarrollar un plan de fidelización y sí o sí debes estar captando nuevos clientes porque eso es una necesidad. Lo que puede variar es el tiempo y los recursos que dedicamos a una cosa o dedicamos a otra. En el plano de la fidelización, paradójicamente, y siendo algo de lo que se ha escrito muchísimo y que casi diría que pues allá por los 90 estaba mucho más de moda que ahora y se hablaba mucho más del marketing relacional y de lo que significaba. Yo estoy convencido de que habrá una vuelta a los básicos, ¿no? Y recuperaremos esa importancia de la fidelización y del marketing relacional porque captar clientes ya es caro y va a ser mucho más caro. Es mucho más difícil cada vez el captar clientes. Entonces, la fidelización yo creo que volverá a ser un elemento esencial, bien entendida y con planes muy bien definidos de lo que significa un proyecto de fidelización. Y por el lado de la captación, paradójicamente, aparecen recursos que nos lo ponen más fácil porque tenemos herramientas, tenemos automatizaciones, tenemos la capacidad de multiplicar los mensajes a una velocidad de vértigo, pero por otro lado estamos saturando al mercado. Todos nosotros, que no dejamos de ser consumidores, nos vemos abrumados por la cantidad de mensajes inconexos que nos llegan de todo corte y condición. Entonces, estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque teniendo la tecnología como para ser mucho más eficientes, lo que estamos consiguiendo es que los consumidores, sean particulares o sean empresas, generen un muro brutal, porque nos llega de todo y sin filtrar. Y se está intentando captar muy mal, muy mal. No hay conocimiento del cliente, te llegan mensajes donde no te ves para nada reflejado, te intentan vender cosas que nada tienen que ver con tus necesidades ni con tus prioridades, y entonces pues sacamos nuestras espinas y vamos a estar mucho menos permeables. Entonces captar va a ser más fácil a nivel de tecnología, mucho más difícil a nivel de esa conexión que necesitamos con los clientes. Y además la normativa se nos va a complicar porque todo esto está, pues ya en el mes de mayo entra en vigor la normativa en la que no podemos hacer de forma legal llamadas de prospección desde un teléfono móvil, deberíamos volver a los teléfonos fijos. Empiezan a aparecer normativas porque están incomodando a las personas, ¿no? En los horarios en los que hacemos la prospección, en la forma en la que la hacemos. Entonces, esa prospección muy agresiva va a hacer que captar nuevos clientes va a ser todavía más difícil y, por tanto, todavía más caro. Pero va a seguir siendo una necesidad. Miri, nos quedan
20 segundos de programa. Antes de finalizar, recuérdanos para aquellas personas que quieran contactar con vosotros, quieran ver todo lo que hacéis, os puedan encontrar sin ningún problema. Recuérdanos vuestra página web, por favor. Sí, nuestra página web es www.estrategizate.com. Lo primero que van a encontrar en nuestra web es la posibilidad de suscribirse a nuestro mail diario. Escribimos un mail diario de lunes a viernes en la que hablamos sobre cuestiones de negocios desde diferentes ámbitos, desde las personas, desde las ventas, desde las compras, desde la rentabilidad. Bueno, pues todos aquellos que tengan interés en estos aspectos pueden encontrar una plataforma para seguirnos y conocernos un poquito más. A través de nuestros perfiles de LinkedIn, de Emilio José Díaz y de Máximo Alejandre, también pueden seguirnos y ver el tipo de cosas que hacemos y, por supuesto, contactar y sin ningún compromiso tener una conversación para ver si podemos ayudarles en cualquier cosa. Pues Emilio, muchísimas gracias por haber entrado en nuestro programa para hablarnos de captación y de fidelización de clientes tan importante en el mundo empresarial. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un saludo. Adiós. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.